Gloria a Dios que estamos juntos en esta mañana. Amén. Eres tan bueno, tan generoso, tan abundante. Les invito a Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Mientras llegan a Judas capítulo 1, quiero solamente agradecerle al Señor por su mano buena, constante con nosotros. Es incuestionable que Dios es bueno. Algunas veces creo que, especialmente cuando la palabra de Dios llega a mí en una forma muy directa y descubro cosas que ni estaba yo viendo ni entendiendo, me siento como un niño de 10 años algunas veces, ¿no? Que pensaba que la vida era fácil y ligera y que no había ningún problema, y descubre de cuántas cosas horrendas y terribles le ha protegido a sus padres, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de maldad y Dios nos protege y nuestros padres nos protegen. Pero aquí en el libro de Judas quiere que entendamos esta realidad y quizás fuera bueno que nosotros en esta mañana nos sintiéramos como si tuviéramos solamente 10 años y de repente descubrimos en una forma muy real cuán buena es la mano de Dios sobre nosotros. ¿Bien? Hay un mensaje muy famoso que se llama Pecadores en las manos de un Dios de ira, por Jonathan Edwards. La semana pasada uno de mis hijos está estudiando ese sermón para el colegio y dibujó tenía que dibujar el sermón en una página y dibujó un hombre que estaba siendo detenido por un hilo finito de la mano de Dios sobre el fuego. Una imagen bastante impresionante. Me hubiera gustado demostrárselo. Pero en ese mensaje de Jonathan Edwards, dice la gente que venían a oír ese sermón que se sentían como si casi se lo tragaba la tierra, que en un instante entraban al infierno, ¿no? Que podían descubrir a través de ese mensaje poderoso que Dios le había permitido comunicar este servidor de Dios, la realidad de nuestra existencia, amados, que en un instante todo aquí termina y entramos a la eternidad, o con Dios o sin Dios. Y para aquellos que oyen de Dios pero rechazan a Dios, o que no vienen a Dios, o que ignoran a Dios, lo que les espera es un fuego eterno, separación de Dios eternamente y para siempre. Y no piensen que es algo pequeño, es algo horrendo caer en las manos de un Dios de ira. Y ciertamente su ira está contra la maldad de este mundo, contra los corazones rebeldes que no tornan a Él, contra los malignos y las vidas de este mundo que nos rodean. Y aquí Judas quiere que veamos que esas vidas no están solamente allá afuera, pero que también están acá adentro. No te asustes, pero es una realidad, la cual tenemos que poner la atención en la palabra de Dios. Así que si estás en Judas conmigo en esta mañana, Judas capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo. Ya vimos la semana pasada cómo somos llamados a contender ardientemente, no con todas nuestras fuerzas, por la fe. ¿Cuál es la batalla principal y central de nosotros? Batallar por la fe. No es para que nosotros tengamos la fe, pero retener aquello que tengamos y que otros también lo tengan. Contender ardientemente por la fe común que tenemos juntos. ¿Tienes fe? En Cristo has sido salvo por gracia, retén eso, no permita que nadie te lo robe, te lo quite o te engañe a vivir menos de lo que te ha llamado Dios a vivir. Porque el mundo, si no te puede vencer a que abandones a Dios, quizás te convence a que a lo menos no lo sigas con toda tu fidelidad, con toda hambre, con toda sed, con todo deseo, con todo tu corazón. Quiere que lo hagas a media. Lo cual es aún peor y quizás más horrendo, como dice la palabra, la conclusión en el capítulo del Apocalipsis. Por supuesto, este es el penúltimo libro antes de Apocalipsis, donde ahora habla de ese último tiempo y cuando viene el Señor por su iglesia y cuando muchos son echados al lago de fuego. Y Judas está como dando una última advertencia antes que llegamos a ese tiempo terrible que está por venir y cual ya estamos en algún sentido. Pero lo que quiero que entiendan es que estamos en momentos que ni aún estamos conscientes cuán terribles
son el peligro que nos rodea. Y Judas quiere que entendamos eso. Y el primer paso que vimos la semana pasada para entender esto bien es que Él nos permite establecer una defensa contra los enemigos. ¿Y cuál es la defensa contra los enemigos? Él nos dijo ya la cual es, ¿no? Primero es conocer, entender bien, captar claro nuestras propias fuerzas y debilidades. Nuestra fuerza, hermanos, es que somos llamados por Dios. No por cualquiera, sino por Dios. Somos santificados por Dios, segundo. Y somos también guardados en Él y por Él. Somos llamados, santificados y guardados. Esa es nuestra fuerza. Y por supuesto, no es tu fuerza ni la mía, es la de Dios en nosotros. Es su poder que nos retiene, nos cuida, amén. Ya me siento como 10 años. ¿Quién es que me cuida? No yo. Yo ni estoy consciente del mal tan terrible como verdaderamente es, pero Él sí. Y Él cuida de nosotros, llamándonos, santificándonos y guardándonos. Es decir, nosotros no podemos fallar mientras y cuando mantenemos nuestra vista en la verdad, en Cristo, en la palabra. Reunirnos los juntos y animarnos juntos constantemente mientras que el día todavía se llama hoy, ¿no? Animándonos, como dice Hebreos, porque necesitamos los unos a los otros. Dice la palabra que no nos entremos en costumbre de no congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque el enemigo se puede aprovechar de nuestras vidas en momentos así. Esa es nuestra fuerza, llamados, santificados y guardados, lo vimos la semana pasada. Pero ¿cuál es el peligro? O por decir nuestra debilidad, dice aquí Judas, nuestra debilidad es que nosotros no podemos pensar que estamos bien y no nos va a pasar nada. Podemos también, como nos da varios ejemplos, que podemos caer en la misma sentido de incredulidad que aún cayó el pueblo de Dios. No se usa ese ejemplo, que salieron de Egipto y vieron el poder y la mano de Dios, pero no entraron a las promesas de Dios y lo que Dios quería para sus vidas por incredulidad. Y nos dice aquí a Judas, tengamos cuidado con esto. Es una amonestación, es una advertencia. La fuerza es que Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a abandonar. Él siempre es fiel. Pero nosotros, hermanos, podemos fracasar. No es que perdemos nuestra salvación, eso es imposible. No confundas la una cosa con la otra. Pero que podemos perder todas las bendiciones que pudiéramos disfrutar de esa salvación aquí en esta tierra. Dios nos cuida, nos protege, amén. Nos salva, nos rescata. Nuestra debilidad en pensar que no podemos caer en incredulidad como lo que pasó al pueblo que salió de Egipto. Es decir, no confiar en Dios en todo aquello al cual Él nos llama a confiar en Él. Esa es nuestra debilidad. Eso es lo primero que vimos la semana pasada. Contiene principalmente lo que pudiéramos decir, el primer paso, lo que tenemos que conocer para entender que Dios está con nosotros y para andar como debemos andar, oír esa amonestación. Estas son nuestras armas de defensa. En esta semana, aquí comenzando, vamos a ver 2 otras armas de defensa que nos entrega. 2 armas importantes, 2 armas adicionales, las cuales en esta mañana al verlo quiero que también descubramos la realidad de ello. Es muy simple este sermón, tiene 2 puntos y no es complicado. Este segundo paso para establecer una defensa contra nuestros enemigos, contra la maldad que nos quiere destruir, es conocer 2 cosas. Conocer quién son aquellos que nos quieren destruir, nuestros enemigos. 1, y entender cuáles son sus tácticas, qué hacen. ¿Quién son y qué hacen? Judas capítulo 1, voy a leer el versículo 4, entonces del 8 en adelante. Judas 1, versículo 4. Porque algunos hombres, aquí está ya diciéndonos quién, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 ahora. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, estos hombres, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputó con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemos, estos hombres malos, de cuantas cosas no conocen, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevados de acá por allá por el viento, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desriagados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Está hablando de estos hombres, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellerosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas, gracias, pero no quería conocerse tanto. Es demasiado. No, lo que pasa cuando te quitan el velo y tú ves, wow, ¿qué de verdad, verdaderamente hay ahí? Hermanos, en momentos así tenemos que verdaderamente glorificar a Dios y darle gracias por su buena mano y protección. Él está con nosotros, te ha cuidado, te ha protegido, nos ha bendecido, aun cuando ni lo sabemos. Nuestro Dios ha sido bueno y fiel. Judas comenzó su carta diciendo, yo tenía una intención de compartirles de esta fe común que tenemos, pero he visto necesario de hablar de esto. Y esto, que necesitamos nosotros ser amonestados, que tenemos que abrir nuestros ojos a ver lo que está pasando, a ver cómo Dios es fuerte y poder, de qué nos ha salvado y cómo Él sigue poniendo su mano poderosa alrededor de nosotros, pero también de qué nos ha rescatado, qué terrible el mundo alrededor. Así que vamos a ver lo primero, ¿quién son? Vamos a hablar de esto un poquito, entenderlo bien. Es necesario entender esto para tener esto como una arma. Si no conoces tu enemigo, hermanos, estás expuesto a las tácticas de tu enemigo. ¿Correcto? Y comienza con entender quién son antes de ver qué hacen. Leyendo el texto es simple, suficiente. Son más que uno. ¿Lo ven? Más que una persona. Algunos hombres, plural. No piense que es una persona mala, otra. Pueden ser cualquiera. Por supuesto, a través de este sermón, lo que no quiero que tú hagas es que tú estés mirando a tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima. No. Esto no es tratando de identificar estas vidas necesariamente todavía. Esto es saber cuál es la característica de la maldad en la cual enfrentamos. ¿Bien? No empieces a apuntar dedos. ¿No? Piensa y asegúrate que tú no eres uno de ellos. Espero que no. Pero al mismo tiempo considera lo que nos está informando aquí Judas. Son más que uno. También están adentro, no están afuera, están adentro, no afuera. Han entrado, ¿y cómo han entrado? Encubiertamente. Ni sabemos que están aquí. Ahora, Judas no está diciendo, yo sé que están ahí, pero tú no sabías, ya te estoy informando. Pon atención. Han entrado ocultamente, escondidos, ni sabemos que están ahí. ¿Verdad que así como trabajan los enemigos? ¿No? Cruzan la frontera, ¿no? Ocultamente escondidos, nadie sabe que están ahí, preparan su arma para el momento de tomar acción y traen destrucción. Están adentro, no afuera. Seguro que tenemos enemigos afuera, ¿correcto?
De eso estamos conscientes. Por eso tenemos paredes y ventanas y cerramos las puertas, ¿no? Con cerradura y... ¿sí es así, no? Con llave, etcétera, etcétera. Cuidamos de nuestro ámbito, porque sabemos que de afuera puede venir el daño, pero Judas nos está diciendo que de adentro tenemos que también preocuparnos. Dice, y dice, para esto mismo existen. Dice, desde antes habían sido destinados para esta condenación, perdón. Que ellos existen para esto. Tú dices, pero Señor, ¿será justo eso? ¿Sabes que la palabra habla, y quizás lo leamos antes de terminar esta mañana, de la iglesia y cómo Dios ha establecido la iglesia? Y Jesús en una parábola enseña que, pero el enemigo durante la noche, encubiertamente, vino por la noche y sembró cizaña cerca del trigo. Y que a la mañana se despertaron los obreros y yo, pero ¿qué ha pasado aquí? Cuando empezó a surgir, y le dice, ¿qué hagamos? ¿Lo cortamos, lo quemamos? Y dice, no, deja que la cizaña y el trigo crezcan juntos. ¿Por qué? Porque la cizaña y el trigo son tan similar cuando están creciendo que tú no puedes saber cuál es cuál y cuál es el otro, ¿no? Por eso digo, no apuntes a otro, no trates de cortar cabezas. Conoce que esto es real y que tenemos que estar apercibidos de la realidad de esto. Y él dice, no, espera hasta que ya termine el tiempo de la cosecha. Cuando llegue, entonces yo enviaré los obreros y entrarán y removerán primero la cizaña y la quemarán y entonces tomarán el trigo y entrará ese fruto, no destinado para gloria, para Dios. Para esto existen. Desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son hombres malos, llamados por Judas, hombres impíos. Esto es lo que son. Dice el versículo 8 que son soñadores. Esto para mí es muy interesante. Que significa que en vez de compartir la verdad o hablar de verdad, están hablando de sus ideas y conceptos y sueños errantes, malvados, oscuros, a saber de qué. No sé si has estado en algún momento en una iglesia donde alguien empieza a hablar en una forma supuestamente espiritual, a tratar de decir cosas que supuestamente vienen de Dios. Y tú oyes y dices, pero eso no solamente es tontería, pero es engaño. El enemigo tiene muchas maneras sutileces, engañar y destruir. Viene alguien y dice, bueno, Dios me ha hablado y ha dicho que tú vas a hacer tal y tal y tal. Bueno, ¿vas a creer a esa persona? Bueno, depende de ti. Lo que nos dice aquí la Escritura es que hay soñadores que quieren compartir no la verdad, sino compartir ideas no realísticas, cosas que se la han inventado. Esto es lo que yo creo y esto es lo que yo pienso. Hermanos, tengamos cuidado. Pero eso no tiene que ocurrir cuando tú vas a una iglesia que no está enseñando la verdad. Esto puede ocurrir en cualquier lugar donde alguien se acerca y empieza a hablarte de tonterías que parecen la realidad o la verdad. Y te llevan a pensar y empezar a apartarte de la palabra de Dios y acercarte a cosas que no conllevan la verdad. Son soñadores. Y no solamente son lo sucio, dice él, entre nosotros, versículo 12, dice, son manchas en vuestros agapes. Son palabras antiguas que hablan cuando nosotros estamos en esa reunión juntos, en comunión, en coinonía, quizás compartiendo el pan juntos. En nuestras celebraciones, en nuestros tiempos especiales, son manchas. Son manchas. ¿Verdad que hay muchas bellas doncellas aquí y que están algún día que se van a casar? Hay mujeres ya casadas con sus esposos, sus familias. Qué triste si en el día de tu boda alguien mancha tu vestido. Lo pisotea o le cae se desborda algo sobre él. Arruina todo. He aquí estas manchas. No los vemos porque están ocultos, pero manchan esos tiempos especiales de la congregación. Todo bajo la mano soberana de Dios. Entiendan bien, hay propósito algunas veces que Dios determina. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Son lo sucio
entre nosotros. Hermano, ¿puedo removerte la máscara un poquitico? La venda de tus ojos. Hermano, aquí todos nos llamamos santos, hijos de Dios. ¿Somos todos puros como debemos ser? Yo no conozco tu corazón y tú no conoces el mío. Tú no sabes lo que puede estar escondido en nosotros. Y Judas no está diciendo esto para que, yo soy uno de ellos. No. Judas está diciendo esto para que decimos, Señor, cuídame de ser yo mancha en la iglesia. Cuídame de ser yo arrastrado para entonces no ser lo que debo ser en la iglesia. Todos hemos pecado, ¿no? ¿Podemos confesarlo? Pero lo importante de que hemos pecado, hermano, es que nos podamos arrepentir y tornar a Dios, ¿no? Él es fiel y justo para todo aquel que confiesa sus pecados, no solamente perdonar de sus pecados, pero limpiarlo de toda injusticia. Él limpia las manchas. Todos nos hemos manchado, el único que limpia es Dios. Y gloria a Dios porque nos limpia, amén. Pero estos hombres están bien manchados y siguen manchados. Vamos a ponerlo así. Son la mancha. Viven vidas vacías, nos dice. Son vidas errantes. Estoy mirando ahora el versículo 12 y 13, donde dice, estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Empieza a decir que son nubes sin agua. Nubes sin agua, lo cual quizás pudiéramos pensar de eso que, ¿para qué funciona una nube? Bueno, la nube no está ahí para que tú mires al cielo y qué lindo está todo. Las nubes tienen una función y la función de la nube es que sube el agua hasta el cielo a través de evaporación. Entonces en la nube lleva esa condensación, esa agua, y la mueve a otro lugar, y entonces cuando está llena cae esa agua y fertila otras áreas del planeta. Tienen una función. Una nube que no tiene agua, que no está acumulando agua, muy linda, pero no tiene propósito, ¿no? Las verdaderas nubes están acumulando algo de esa evaporación. Es la forma que son formados. Por esto están vacíos por adentro. Viven vidas vacías. Oigan bien, aparentan tener algo o ser algo, pero no tienen nada, están vacíos. Vacíos de amor, vacíos de paciencia, vacíos de gozo, vacíos de todas las cosas que Dios da, porque no vienen de Dios, no son de Dios, están destinados a esa condenación. Ahí se encuentran en medio de la congregación, son cizaña y no tienen nada de valor, son vacíos, son vidas errantes. Nubes sin agua es una de sus descripciones, llevados de acá para allá por los vientos. Me acuerdo como decía una hermana años que decía esto, y creo que era de gran sabiduría. Ella decía, a mí no me preocupa vidas que crecen lentamente, me preocupa las vidas que crecen como el hongo de un día para otro. Porque es cierto. ¿Quién tú has visto que tiene 5 años y de repente tiene 25 años? Eso no es natural. El crecimiento tiene que ser progresivamente. Pero hay vidas que de un día para otro, ¡pum!, han crecido. Y te aseguro, de un día para otro, desaparecen como el hongo. Son vacíos, no hay nada real adentro. Mucha espuma, pero ninguna realidad. Que es lo próximo que Él nos va a decir. No solamente nubes sin agua y ahora dice árboles otoñales sin fruto. Árboles que salen de vez en cuando, pero no tienen fruto. Y nos dice algo muy interesante, 2 veces muertos y desraigados. No estoy seguro exactamente cómo puede ser 2 veces muertos, pero tengo mis ideas. Una muerte bien mal, bien muertos, ¿no? Doblemente, 2 veces muertos y desraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Tú has visto esto cuando has ido al mar? Que ves cómo vienen las olas y son ondas grandísimas, que hay gran espuma y parecen poderosas y todo esto. Parecen. En el mar serán. Pero lo único que manifiestan es su propia vergüenza, que son vidas de desorden,
que no saben cómo mantenerse, no tienen prudencia, no tienen dominio propio, no tienen control, hablan fuera de orden, dicen cosas que no deben decir, no tienen ninguna vergüenza cuando lo hacen. No le importa nada ni nadie. No, son como si no tuvieran ningún escrúpulo. ¿Sabe lo que es no tener escrúpulo? Que son personas que cometen un acto y todos ven, ¡ay, qué malo fue eso! Y es una acción sin ninguna conciencia. Lo hacen y no se verán afectados por lo que hacen y lo que dicen por sus propias acciones, sin importar cuál daño pueden producir para otros. Son personas así que no tienen principios morales. Un momento están haciendo algo inmoral y el próximo momento están bien, como si nada pasó. Eso es peligroso. ¿Puedo decir una cosa muy interesante aquí antes de continuar? Todos estábamos así antes de Cristo. ¿Es cierto? Que no teníamos un moral verdadero. Hacíamos las cosas para que no nos agarraran, no nos encontraran. Hacíamos lo bueno para que no nos pillaran o no nos confrontaran, pero es una palabra cubana. Hacíamos así, pero hasta que vino Cristo nos mostró, mira, verdaderamente somos pecadores. Verdaderamente necesitamos a nuestro Salvador. Necesitamos corazones limpios, salvos por gracia. Y Él comenzó esa buena obra en nosotros. No tienen vergüenza como espuma de esas ondas del mar. Estrellas errantes. O sea que el único propósito bueno para una estrella no solamente que lucen lindas, pero las estrellas tienen un propósito y es que están principalmente estacionadas donde Dios las ha estacionado y tienen su propio órbito y su camino. Las estrellas funcionan de una forma preciosa para nosotros porque mientras que el mundo nosotros va rodando, nosotros podemos identificar estrellas y aún guiarnos por ellas. Por estas no son estrellas normales. Es como un mapa que siempre están moviéndose todas las cosas en el mapa. Imagínate eso. Y lo conocemos un poquitico ahora porque Google Maps lo hace de vez en cuando. Dice, torna por aquí. Esta semana íbamos en un viaje y yo puse Google Maps y mi esposa puso Waze. Y el mío decía, dobla a la derecha y ella dice, dobla a la izquierda. Y la línea decía, pero oye, ¿qué está pasando aquí? Aquí están, estas personas, si le ponemos atención, nos van a mal guiar. Nos van a llevar a nuestra ruina. Estrellas errantes por las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y no ha terminado todavía. Versículo 16, critican todo y se quejan de todo. Todos nosotros nos criticamos y nos quejamos, vamos a confesar también. Pero estos son murmuradores. Versículo 16. Y esto es una palabra especial, apartada para aquellos que lo hacen con maldad, con intenciones malas, murmuradores. Aun cuando todo se hace bien, ellos encuentran algo de qué quejarse. Aun cuando todo se hizo para la gloria y la honra de Dios, encuentran cómo es bajar esa gloria y esa honra para decir, pero mira, no estaba vestido bien, o esa palabra no la comunicó bien, o cayó de una manera o de otra. Son murmuradores. Critican todo y se quejan de todo. Y no solamente eso, pero nunca están satisfechos. Dice, querellosos, que nada les puede satisfacer. ¿No? La iglesia nunca va a estar suficiente para ellos. Nosotros en nuestras reuniones siempre va a haber, pero mira, no se cantó ese cántico al final. El guitarrista estaba un poquitico fuera de tono. Algo van a encontrar. ¿Por qué? Porque su mirada no está en lo que deben mirar. Porque no tienen lo que deben tener. Porque no tienen parte con nosotros, pero están entre nosotros. Porque viven engañados quizás, pensando que están y son parte, pero no han tornado a Cristo. Y parte de este mensaje de Judas es para despertar a cualquiera persona en la congregación que descubre a través de la palabra de Dios que no tienen esa fe y no han confiado en Dios. Y que vengan a confianza en Dios. Amén. Que pongan toda su plena confianza. Yo en Cristo dependo y de Él vivo.
Él es mi único y personal Salvador. Tú lo necesitas, yo lo necesito y te lo recomiendo si no has venido a Cristo. Confieso a Jesucristo como tu único Salvador. Esto requiere solamente una cosa simple de tu vida. Clama a Dios, sálvame. Sálvame. Cuando tú dices sálvame, tú sabes de que Él te ha mostrado que necesitas salvación. Cuando tú dices sálvame, tú estás viendo que tu condición es pésima y Él te ha mostrado tu condición y el único que puede librarte de tu condición es Él. Y el que clama a Él, Él salva. Por gracia. Estos nunca están satisfechos y viven buscando cumplir sus sueños malvados. Nos dice, andan según sus propios deseos. Sigo aquí en el versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bueno, te lo puedo citar rápidamente antes de ir a lo segundo. Son más que uno, están adentro, para esto mismo existen, son soñadores, son lo sucio entre nosotros, viven vidas vacías, son vidas errantes, critican todo y se quejan de todo, nunca están satisfechos y viven buscando cumplir sus deseos malvados. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Segundo, ¿qué hacen? Glorioso como Dios inspiró a Judas a escribir estas verdades. Aquí habla un poquitico de sus tácticas. ¿Qué hacen tales vidas? Bueno, no es tan complicado y esto no es una lista tan grande. Versículo 8. Contaminan todo. Versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Jesucristo dijo claramente, un poquitico de levadura nos daña toda la masa. Vemos en los libros de sabiduría que las pequeñas zorras dañan toda la viña. Tú permites algo pequeñito a tus ojos que tú piensas que no es importante, es algo pequeñito, eso puede dañar toda tu vida. Trae destrucción. Y de esto está hablando Él en una forma real, porque estos han permitido tantas cosas y han permitido que entre toda su vida, porque son del mundo. Dice que mancillan, ensucian la misma carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Wow, eso es fuerte. Esto es lo que hacen. Seguro que no lo hacen abiertamente para ser identificados, pero en sus corazones está el predicador predicando y ahí mismo están rechazando, diciendo, esa vida no es ninguna potestad o autoridad sobre mí. Y esa palabra que está predicando tampoco. Por supuesto, la única autoridad en la iglesia es Dios y su palabra, amén. Y Dios le da a los pastores cierta autoridad para liderar, pero todo eso está bajo la confín y la autoridad de su palabra. Yo no tengo autoridad fuera de lo que dice. Y lo único que puedo decir es, esto es la autoridad de Dios, lo que Él dice. Sigamos a Él, sometámonos a Él, amén. Ese es mi deber, apuntarte como un pastor que dirige ovejas a que conozca la verdad para que tú te sometas a la verdad, igual que yo tengo que someterme a la verdad. Pero estos blasfeman contra la verdad, hablan contra la verdad, hablan contra las potestades y autoridades que Dios ha establecido, rechazan autoridad, son su propia autoridad para ellos mismos y mancillan la carne. Como está escrito en Judas en el versículo 10, estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Así que blasfeman de cosas que no conocen, como si conocieran. Y de las cosas, y dice, y en las que por naturaleza sí conocen, se corrompen como animales irracionales. Esto es lo que hacen. Mancillan, rechazan autoridad, blasfeman de todas las potestades superiores y en esta blasfema y en esa acción corrompen sus propias vidas y ten cuidado si te acercas porque te corrompen a ti también. Son como animales irracionales. ¿Qué es un animal irracional? Bueno, es casi decir la misma cosa. ¿Qué razón tiene el animal?
El animal no piensa de lo que va a hacer, lo hace por naturaleza y hace cosas que son animal. ¿Te acuerdas de la historia en Daniel de ese gran rey que se subió de sí y dijo, yo he creado todo esto y he hecho todas estas cosas? Nabucodonosor, y viene la palabra de Dios que dice, los videntes, lo que ven, han traído juicio, han juzgado. Y tú por 7 tiempos estarás en el campo, desnudo como los animales comiendo hierba. Y este rey que tenía todo poder y autoridad que Dios le había dado, pensando que era su autoridad y que él era aquel poderoso, fue humillado hasta lo más bajo para descubrir la realidad de nuestra existencia sin Dios. La única racionalidad viene de Dios, hermanos. Esto lo he descubierto, que la mente humana siempre falla. No conoce bien, no entiende bien. Pensamos que hemos captado las cosas, razonamos las cosas de nuestra manera, pero la sabiduría de lo alto no es como la sabiduría humana. Lo que viene de Dios y de su palabra no es como nosotros razonamos. Es esa palabra de Dios que nos ayuda a nosotros a empezar a razonar bien, a entender las cosas como deben ser. Por estos están corrompidos como animales irracionales. Entonces nos dice interesantemente, nos da 3 ejemplos de esto rápidamente. En el versículo 11 dice tal y tal y tal. Ejemplos que nosotros tenemos que pensar de estos incidentes en el Antiguo Testamento cuando ocurrieron y pensar de qué significa y qué ocurrió. Versículo 11. Ay de ellos, dice, porque han, 1, seguido el camino de Caín, y 2, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y 3, perecieron en la contradicción de Coré. Bueno, tienes que conocer todas las historias para entender lo que ha pasado. Pero yo te doy un poquitín, un resumen. ¿Qué es el camino de Caín? Bueno, eso no es tan difícil. ¿Se acuerdan en el jardín del Edén? Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del jardín, sacados afuera, destituidos de la gloria de Dios. Se encontraron afuera, tuvieron sus primeros hijos, Caín y Abel. Y tú sabes que Caín mató a su hermano Abel. Y él dice, son como Caín, el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín si no para su propia destrucción? Pero ¿qué le pasó a Caín? Hizo las cosas a medias. Abel trajo lo mejor. Pero cuando trae Caín su ofrenda, a Dios no le agrada su ofrenda. Pero Dios no tiene problema. Dice, pero Caín, tú lo puedes hacer mejor. Hazlo mejor, Caín. Pero su corazón estaba bien apartado. Estas vidas hacen las cosas a medias, no de todo corazón. Hermanos, cuídate de esto. Y cuídate de aquellos que hacen las cosas solo por apariencias, pero su corazón está lejos de esa verdad. Jesús dijo, con sus labios me alaban, pero sus corazones están lejos de mí. Hermanos, la verdadera congregación de los santos, donde hay santos, todos nosotros debemos tener un corazón puro y limpio para con Dios. Amén. Constantemente sido lavado por su palabra, purificado. No podemos permitir que las cosas sean, que mi amor para Dios sea a medias, que mi amor para mi prójimo sea a medias, que mis deseos por las cosas piadosas sean, bueno, si tengo que hacerlo, lo hago. No trayendo lo mejor. Amados, cuando llegamos a la congregación de los santos, no, debemos traer lo mejor para Dios. Amén. Él merece toda honra y adoración. Y Caín era así, molestándose cuando sus dádivas no son recibidas por Dios. Apto para enojarse y aún llegar a matar a su prójimo. Como dice en Génesis, Dios le habla a Caín antes que mata a su hermano. Después que su ofrenda, la ofrenda de Caín no fue aceptada. Dice Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Si bien haces, no será enaltecido. Y si no hicieres el bien, aquí está la advertencia. El pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Le está diciendo a Caín, tú puedes tener dominio sobre esto.
Pero tomó ese camino Caín, ¿no? Dejó que su enojo lo llevara a matar a su propio hermano. Imagínate, la primera familia, un hermano mata al otro. La primera familia, la esposa engaña al esposo. ¿No sabías? Y los dos comen. Por supuesto, eso es bíblico. No, eso no es machismo. La Biblia dice que Adán no fue engañado, Eva sí. Pero Adán es doblemente culpable porque él, con los ojos abiertos, sabía que no debía hacerlo y lo tomó. Así que viene a ser más culpable. Él tenía que haber dirigido su familia bien. Pero ahí vemos la primera familia en el jardín del Edén y qué destrucción. Caín. Y este es el primer ejemplo que nos dice aquí Judas acerca de esta situación. ¿No? Estos han seguido el camino de Caín, estos hombres malos. Segundo, por decir, se han lanzado por lucro en el error de Balaam. ¿Quién es Balaam? Es un hombre en el Antiguo Testamento que estaba supuesto a supuestamente profetizar y decir la verdad. Yo le digo esto, y yo digo, bueno, sí, pero yo quiero decir esto. ¿Y por qué que tú quieres? Porque yo tengo ganancia en ello. El cual fue buscando ganancia. Aceptar ganancia ajena, ser infiel, fue un falso profeta del Antiguo Testamento. Balaam se desvió con demasiada facultad de la verdad. Se desvió de una forma tan ligera de Dios. Y cayó en el error y a su vez no solamente cayó en el error, pero dice la palabra en Números y en Apocalipsis que llevó a un gran número con él. Miren Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablando de las iglesias, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La iglesia, cuando habla de las 7 iglesias, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Jehová, de Israel, y comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y le dice a la iglesia, tengo una cosa contra ti, que tú has dejado, ¿no? Que retienen la doctrina de Balaam. El error de Balaam, que tiene mucho que ver con la búsqueda de lucro, de ganancia. No tengo que apuntar a iglesias que se establecen con esto como su punto central. Números y dinero. De lo único que tienen interés. Ya ha surgido en nuestra época lo que se llaman iglesias de prosperidad, que por todo el mundo dicen, si tú le das a Dios, Él te va a dar a ti. ¡Qué locura! Pero todos lo creen. Por supuesto, tú no puedes darle a Dios nada porque todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y si tú le das algo a Dios, si fuera posible, Dios no tiene ninguna necesidad de darte a ti nada. Todo lo que Dios da es por gracia y por amor y por misericordia. Pero lo hacen para robar de la gente, para engañarlos a pensar que de esa manera pueden lograr las bendiciones de Dios. No, siembra tu semilla, da tu porción, y si tú das, Dios te va a dar abundantemente, sí. Trastornan palabras y conceptos bíblicos y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y el tercer ejemplo es la contradicción de Coré, que mejor dicho es la rebelión de Coré, que también se encuentra en las Escrituras en Números 16, si quieres estudiarlo en algún momento. Fue una rebelión religiosa contra los líderes, contra Moisés y contra Aarón y contra la palabra de Dios. Dice Números 16, dijeron, basta ya de vosotros. Moisés, Aarón, no queremos seguirlo más. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. La iglesia, todos nosotros podemos hacer lo mismo que ustedes. En medio de ellos está Jehová. Y dice, porque pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová. ¿Quién son ustedes? Y blasfemaron contra la autoridad, quisieron destruir la autoridad. Y dice que 250 conspiradores con ellos fueron castigados. Y cayó fuego del cielo y fueron destruidos. Estas 3 historias destacan la importancia de respetar la autoridad. Amén. De respetar lo que Dios ha establecido, su palabra santa.
y demuestra que la rebelión contra el liderazgo designado, establecido por Dios, puede tener consecuencias graves. Nosotros no podemos rebelarlo contra lo que Dios dice, hermanos. Siempre para nuestra destrucción. Dios es bueno. Esto es lo que hacen. Hacen cosas horrendas. Han seguido el camino de Caín, se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Son los 3 ejemplos que Él nos entrega aquí. Esto es lo que hacen, contaminando todo, corrompen todo con sus blasfemas, son irracionales que toman estos caminos, rechazando todo bien para sus vidas. Como decía al principio, son vidas sin escrúpulos. Y hermanos, quiero decir, esto es nada nuevo. Esto, aunque no es nuevo, sin embargo, hoy, si puedo decirlo más que nunca, a mi opinión, estamos en un momento de historia humana asombrosa. Estamos siendo bombardeados constantemente por todo tipo de información, por teléfono, por diferentes formas, por la media, que están así, hacen estas cosas. Si tú pones atención al mundo y su desvío, hermanos, te desvía desde afuera. Pero no es cierto que eso también entra a la iglesia y empieza a trastornar y afectar a la iglesia desde adentro. Vidas que perfectamente están conscientes y afirman mentiras y maldades y filosofías engañosas que causan daño terrible para muchos. Una semana pasada vino uno de nuestros hijos y dijo, mira, estaba yo en el colegio, creo que era, y vino una persona y dice, quiero que vayas a mi estudio bíblico. Y nosotros enseñamos ahí que Dios no es solamente hombre por esta misma mujer. ¡Wow! Y dijimos, bueno, qué terrible, persona engañada. 2 días después estoy yo con mi esposa en Walmart de todo lugar, comprando algunas cosas y se nos acerca un hombre, quiero invitarte a un estudio. Y nos quedamos con la boca abierta. Que Dios también dice en su palabra, empezó a citar un pasaje que Dios también es mujer. ¡Wow! Hermano, vivimos en días horrendos, terribles. Está corriendo por todo lugar. Obviamente ya lo del género ha confundido a toda la gente que ya ahora se están aplicando esa misma confusión a Dios. Y será peor y peor y peor. Y nosotros, la iglesia, que hemos sido salvos por gracia, hemos estado conscientes de las tácticas del enemigo, lo que hacen, no solamente lo que son. ¿No? Conceptos malvados de moralidad libre, ¿no? Tantas formas horrendas que vive nuestro mundo. En la iglesia siempre ha habido cizaña. Bueno, tenemos que ir al versículo 4, porque aquí es donde Él nos dice esta realidad de una forma muy clara. Y quiero ver esto aquí terminando. Dice, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, eso ya lo vimos, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y mira esto, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Todo es permisible, no hay problema. Al fin del día Dios perdona. Han convertido, no han reconocido la libertad a la cual Dios nos ha llamado por su gracia, sino la han convertido en razón para vivir vidas desordenadas, siempre y cuando diciendo, pero estamos nosotros bien, porque es lo que la palabra enseña, podemos hacer como queremos, no hay nada malo con esto. ¿No? Cuando alguien viene y me dice, y me pasa con frecuencia, pastor, ¿hay algo malo con esto? Inmediatamente digo, bueno, eso no es la buena pregunta. La pregunta correcta ¿es esto bueno, sí o no? ¿No? Porque nosotros en todo podemos, críticos, ¿no? En todo podemos encontrar algo bueno y algo malo, si queremos buscarlo. Pero ese no es el asunto. Si ya tú estás buscando como algo que no, canta de una manera y camina de una manera y tiene cierto color y parece que eso no es de Dios, pero podemos redimirlo porque esto no es tan malo. Estás haciendo una pregunta peligrosa. Lo que debes decir es, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto es lo que Dios quiere para mi vida?
Esto es santo y puro. Esto es aquello que es bueno para toda la comunidad de creyentes. Con esto puedo bendecir a otros. Esto es bendición para mi vida. Esas son preguntas de alguien que tiene los ojos abiertos. Pero si tú quieres tomar el mundo y moverlo para que encaje en la iglesia, hermanos, eso es peligroso y dañino. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y no solamente eso, y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Su característica principal, aquí terminando, es convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Toman aquello que es bueno y lo tuercen de manera que cesa de ser bueno. ¿No? En los últimos días llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estos toman las cosas buenas y las tuercen hasta que ya ni pueden llamarlas buenas. ¿No? Así que tenemos que conocer qué son, tenemos que conocer qué hacen. Y les doy otra vez esa amonestación. No trate de buscar quién son estas personas. Estés consciente cuando tú oyes a alguien hablar así o así. Mira, eso no es de Dios. Y corrige a ese hermano, esa hermana, que son parte de la iglesia. Amén. Hermano, no te vayas a deslizar en pensar esas cosas o ser guiado por esas cosas. A molestarnos los unos a los otros. Amén. A no llegar a tal nivel de desobediencia, apartarnos de Dios en incredulidad. Así que algunas, por decir, advertencias o amonestaciones pastorales, aquí terminando. Tengamos mucho cuidado. Amén. En ser llevados por aquellos que pueden parecer bueno a nuestros propios ojos. Hay muchas cosas que pueden parecer buenas. Pensando que nosotros sabemos mejor de lo que la palabra de Dios enseña. Que la palabra de Dios sea su guía para calcular y determinar toda cosa en tu vida. Segundo, no solamente tengamos mucho cuidado, pero también tengamos mucho cuidado en ser engañados a seguir diversas filosofías que niegan la verdad de las Escrituras. Hay muchas cosas que sutilmente te llevan a pensar, ¿no?, con mente irracional humana y no con una mente piadosa que dice qué es lo que Dios quiere en esto. No, como pastor algunas veces vienen vidas que están buscando, por decir, divorciarse, separarse, y están buscando una aprobación religiosa. Dinos que sí podemos hacerlo. La primera cosa que digo, bueno, Dios dijo claramente que lo que Dios ha unido, que ningún hombre separe. Empecemos por la palabra de Dios. ¿Cómo ustedes pueden ir a Dios para que Dios opere en esto que han arruinado, para que Dios lo pueda restablecer? Empecemos por ahí y ayudar a las vidas. Hay momentos donde es imposible que la relación continúe por razones que ellos no quieren tornar a Dios, pero con seguridad cuando tornan a Dios ambos, Dios tiene solución, amén. Él puede salvar, ¿no? Tengamos mucho cuidado con ser engañados por las costumbres de nuestra era, del mundo, que dicen, no, esto es lícito, esto es bueno. Cuando hacen algo legal, las personas piensan que es moral. Y eso es peligroso. ¿Tú sabes por qué han habido tantos asesinatos de bebés? Porque establecieron hace unos 50 años atrás una ley que decía, es legítimo hacerlo. Tú puedes matar al bebé en el vientre de una mujer. Y consecuentemente muchas personas que no conocen la palabra dicen, bueno, si es moral, si es legal, es moral, no es malo. Y empiezan a hacer cosas errantes y terribles, sin conciencia de lo que es. Nosotros estamos viviendo ya pasado esa era, en una era, nos están diciendo, tú puedes cambiar tu género cuando tú quieras. Hermanos, estamos viviendo en un mundo de gran engaño. Y tú sabes lo que está pasando. Muchas personas están siendo bajo ese engaño, llevando a pensar, esto es moral, esto es correcto. Y como les expliqué hace unos momentos, ahora empezar a aplicárselo a Dios. ¿No? Legislaron lo que era el matrimonio gay entre personas del mismo sexo. Como 15 años atrás. Y mire cómo vive nuestra sociedad ahora. Se está destruyendo en sí. Esto vive alrededor de nosotros. Pero hermanos, puedo ser muy sincero contigo, está en la iglesia también. Esto ha entrado. Esto no es algo ajeno. Hay muchas congregaciones llenas, saturadas de estos engaños.
Tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, tengamos mucho cuidado, ¿no? Con aquellos que nos dicen que no debemos ser tan dedicados a las cosas de Dios. ¿Por qué es que tú siempre tienes que ir a la iglesia? Cuando se abren las puertas, ¿por qué tú tienes que estar ahí? No, relájate un poquitico, esto no es tan serio. Vive la vida. Bueno, yo veo mi necesidad. Yo necesito la palabra de Dios. Tengamos cuidado, tengamos también cuidado, hermano, con arruinar la libertad que tenemos en Cristo. No uses la libertad que tú tienes para malograr tu vida. Y convertirte, quizás aún por unos minutos, en una vida que tiene libertinaje. Donde hay anarquía, donde hay desorden, donde hay desbalance con respecto a la verdad. Cuídate de esto, ten mucho cuidado de esto. Judas nos está diciendo, tengamos cuidado. No hemos terminado con Judas. La semana entrante nos entregará dirección de cómo cuidarnos de nosotros. Ahí veremos ahora los detalles de cómo ahora, conociendo lo que vimos esta semana, ahora cómo podemos nosotros bíblicamente cuidarnos de estas cosas. Pero ya anticipadamente estoy llamando a cuidar tu vida, cuida tu vida. Es una advertencia gloriosa, bíblica. Les leo Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Sí. ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Estos estaban así para estos destinados. Hay un propósito. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, sabiduría de lo alto, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. ¿No? Es decir, el punto de lo que nos dice Judas es que nosotros estemos buscando echar personas fuera. Nosotros por la palabra de Dios vamos a traer la orden de Dios a la iglesia, amén. Y no vamos a permitir cosas en la congregación de los santos que no concuerda con la verdad. Pero no vamos a eso lo vamos a hacer, pero no vamos a estar viviendo buscando algún fantasma detrás de cualquier persona. Cuando vemos que alguien hace algo malo o incorrecto, hermanos, lo vamos a corregir con amor y con paciencia y llevarlos a la verdad. Y he estado predicando y pastoreando suficiente tiempo que cuando tú le hablas a una persona con la palabra de Dios y no quieren someterse a la palabra de Dios, se desaparecen rápidamente. No se quedan. Porque no quieren estar. ¿No? Porque la palabra de Dios no les da permiso para vivir una vida en desorden. Y amamos a todos con el amor de Cristo. Pero enseñamos la verdad con el mismo fervor y con el mismo amor. La promoción del libertinaje es el punto de lo que hemos visto esta mañana, que el libertinaje está siendo promovido, está siendo enseñado, está siendo promulgado. El libertinaje es algo natural y abundante en nuestro mundo. Y que nosotros como iglesia tengamos esta advertencia y cuidado con ello. Amén. ¿Podemos ponernos de pie en esta mañana? La promoción del libertinaje. Esto es la promoción del libertinaje. Padre, ayúdenos en este día a la misma manera como la cual tú nos has entregado estas verdades, abriendo nuestros ojos a ver lo que nos rodea, a ver lo que es permisible y justo delante de tu palabra y aquello que el mundo también trastorna y que tristemente también vidas encubiertas entran en la iglesia y tratan de promover estas cosas, este libertinaje. Ayúdanos a nosotros a mantenernos como un pueblo santo y puro. Remueve de entre nosotros cualquier cosa que no te agrada, Señor, y darnos vidas simples, honestas e entregadas a la verdad de todo corazón. Que podemos amar tu palabra y amarte a ti sobre todo,
y que nuestras vidas prosperen en esa realidad y que tú aumentes y añadas a la iglesia, Señor, con cada día de la manera que tú deseas para tu gloria y tu honra. Queremos agradecerte por tu buena palabra, queremos levantarte de ti en alto y darte a ti gloria y honra. Gracias, gracias, Señor, por ese gran amor y con esa gran fidelidad con lo cual tú nos has salvado y nos has permitido, Señor, formar parte de esa familia tuya santa, protegidos. A ti sea toda la gloria y la honra en este día. Y todos decimos, amén.